Audioescuelasabática.com. Lección número 5. Para el 29 de octubre de 2022. Resurrección antes de la cruz. Sábado 22 de octubre. Para memorizar. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Las referencias del Antiguo Testamento a la resurrección que hemos visto hasta ahora se basan mayormente en expectativas personales. Job capítulo 19, versos 25 al 27. Hebreos capítulo 11, versos 17 al 19. Salmos 49, 15. Salmos 71, 20. Y en promesas futuras. Daniel capítulo 12, versos 1, 2 y 13. Sin embargo, también tenemos registros inspirados de casos en los que hubo gente que realmente resucitó de entre los muertos. La primera resurrección fue la de Moisés, Judas 9, Lucas capítulo 9 versos 28 al 36. Luego también resucitaron el hijo de la viuda de Sarepta, Primera de Reyes capítulo 17, versículos 8 al 24, y el hijo de la Sunamita, Segunda de Reyes capítulo 4, versículos 18 al 37. Cristo, cuando estuvo aquí en la carne, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Lucas capítulo 7, versos 11 al 17, a la hija de Jairo. Lucas capítulo 8, versos 40 al 56, y luego a Lázaro. Juan capítulo 11. Estos casos confirman la enseñanza bíblica de la inconsciencia de los muertos. Job capítulo 3, versos 11 al 13, Salmo 115, 17, Salmo 146, 4, Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 10. En ninguno de estos relatos, ni en ninguna otra narración bíblica de resurrección, se hace mención de una supuesta experiencia más allá de la muerte. Esta semana reflexionaremos con más detenimiento sobre las resurrecciones que tuvieron lugar antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Audioescuelasabática.com. Domingo 23 de octubre. La resurrección de Moisés. Escucha Judas 9 y Lucas capítulo 9 versos 28 al 36. ¿Qué evidencias encuentras de la resurrección corporal de Moisés en estos pasajes? Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Lucas capítulo 9 versos 28 al 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube.
y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Algunos padres de la iglesia griega de Alejandría argumentaron que cuando Moisés murió, se vieron dos Moisés, uno vivo en el espíritu, otro muerto en el cuerpo. Un Moisés que ascendió al cielo con los ángeles, el otro enterrado en la tierra. Ver Orígenes en Homilía sobre Josué capítulo 2 verso 1 de Clemente de Alejandría, Estrómata 6.15. Esta distinción entre la hipótesis del alma y la sepultura del cuerpo podría tener sentido para quienes creen en el concepto griego del alma inmortal, pero esa idea no figura en la Biblia. Judas 9 confirma la enseñanza bíblica de la resurrección del cuerpo de Moisés, porque la disputa era sobre el cuerpo de Moisés y no sobre ninguna presunta alma sobreviviente. Deuteronomio capítulo 34 versos 5 al 7 nos dice que Moisés murió a los 120 años de edad y que el Señor lo enterró en un lugar escondido, en un valle de la tierra de Moab. Pero Moisés no permaneció mucho tiempo en la tumba. Cristo mismo, acompañado por los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Por primera vez, Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás, pero Cristo confió todo a su Padre, diciendo: El Señor te reprenda. Judas 9. La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa. Los justos muertos volverían a vivir. Patriarcas y Profetas, página 511 y 512. Una clara evidencia de la resurrección de Moisés se encuentra en la transfiguración. Allí apareció Moisés con el profeta Elías, quien había sido trasladado sin ver la muerte. Segunda de Reyes capítulo 2 versos 1 al 11. Moisés y Elías incluso dialogaron con Jesús. Ver Lucas capítulo 9 versos 28 al 36. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Lucas capítulo 9 versos 30 y 31. La aparición de Moisés, prueba de la futura victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, se describe aquí en términos inequívocos. Fueron Moisés y Elías, no sus espíritus, a fin de cuentas Elías no había muerto, quienes se aparecieron a Jesús allí. A Moisés no se le permitió entrar en la Canaán terrenal. Deuteronomio capítulo 34 versos 1 al 4, pero fue llevado a la Canaán celestial. ¿Qué enseña esto acerca de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros? Efesios capítulo 3 verso 20. Audioescuelasabática.com. Lunes 24 de octubre. Dos casos del Antiguo Testamento. Escucha Primera de Reyes capítulo 17, versículos 8 al 24, y Segunda de Reyes capítulo 4, versos 18 al 37. ¿Qué similitudes y diferencias ves en estas dos resurrecciones? Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 24. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo:
levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndome morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 18 al 37. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: Llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo: Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió: Paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: Guía y anda, y no me hagas detener en el camino sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Gisi: He aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: Bien. Luego que llegó,
a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Gizi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Gizi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó a él a Giezi, y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó en tierra, y después tomó a su hijo y salió. En Hebreos 11 leemos que por fe las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrecciones. Hebreos capítulo 11, verso 35. Esto ocurrió con las 2 resurrecciones descritas en los pasajes de hoy. La primera de Reyes capítulo 17 versos 8 al 24, ocurrió durante la gran apostasía de Israel, bajo la influencia del rey Acab y de su esposa pagana Jezabel. Mientras una grave sequía estaba devastando la tierra, Dios ordenó a Elías que fuera a Sarepta, una ciudad no perteneciente a Israel. Allí conoció a una pobre viuda fenicia que estaba a punto de cocinar una última comida miserable para ella y su hijo, para luego morir. Pero salvaron su vida gracias al milagro de la harina y el aceite, que no se agotaron hasta que pasó la sequía. Poco después, su hijo se enfermó y murió. Desesperada, la madre le suplicó ayuda a Elías, quien clamó a Dios. El Señor oyó el clamor de Elías, y el muchacho volvió a la vida. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 22. La segunda resurrección. Ver Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 18 al 37, tuvo lugar en Sunem, una aldeíta al sur del monte Gilboa. Eliseo había ayudado a una viuda pobre a pagar sus deudas mediante el milagro de llenar muchas vasijas de aceite. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 1 al 7. Más adelante en Sunem, conoció a una destacada mujer casada sin hijos. El profeta le dijo que tendría un hijo, y sucedió según lo predicho. El niño creció y era sano, pero un día enfermó y murió. La tsunamita fue al monte Carmelo y le pidió a Eliseo que la acompañara para ver a su hijo. Eliseo oró persistentemente a Dios y finalmente el niño revivió. Estas mujeres tenían diferentes trasfondos, pero la misma fe que salva. La viuda fenicia recibió al profeta Elías en un momento extremadamente difícil, cuando no había un lugar seguro para él en Israel.
La tsunamita y su esposo construyeron una habitación especial donde el profeta Eliseo pudiera hospedarse cuando pasara por su región. Cuando los dos niños murieron, sus fieles madres apelaron a esos profetas de Dios y tuvieron el gozo de ver a sus hijos resucitar. Estas dos historias son maravillosas, pero por cada una de ellas, ¿cuántos otros relatos desconocidos habrá que no tuvieron sucesos milagrosos? ¿Qué debería enseñarnos este triste hecho acerca de la centralidad de nuestra fe en la resurrección prometida para el tiempo del fin? Audioescuelasabática.com. Martes 25 de octubre. El hijo de la viuda de Naín. La Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos capítulo 10, verso 38. De hecho, todos los evangelios están colmados de relatos en los que Jesús sirve a muchas almas necesitadas y heridas, razón por la que más adelante muchos judíos llegaron a creer que Jesús era el Mesías prometido. Había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna, porque Él había pasado por ellas y sanando a todos sus enfermos. Su obra daba evidencias de su unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Tomó la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de acercarse a él. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Camino a Cristo, página 9. Escucha Lucas capítulo 7, versos 11 al 17. ¿Qué diferencia importante hay entre lo que sucedió en esta resurrección y en la que vimos ayer? Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Durante su ministerio en Galilea, Jesús sanó a los enfermos y expulsó demonios. En cierta ocasión, él y sus seguidores estaban aproximándose a las puertas de Naín, cuando una procesión fúnebre salía por esas puertas. En el ataúd abierto estaba el único hijo de una viuda que lloraba desconsoladamente. Lleno de compasión por la madre afligida, Jesús le dijo: «No llores». Entonces Jesús se volvió hacia el hijo muerto en el ataúd y le ordenó: «Joven, a ti te digo, levántate». El hijo resucitó y Jesús lo dio a su madre. Lucas capítulo 7, versos 13 al 15. La presencia de Jesús cambió completamente el escenario, y muchos que habían presenciado el milagro supieron no solo que había sucedido algo asombroso, sino además que alguien especial, lo llamaron un gran profeta, estaba entre ellos.
La viuda fenicia, Primera de Reyes capítulo 17 versos 8 al 24, como la tsunamita, Segunda de Reyes capítulo 4 versos 18 al 37, habían pedido ayuda a Elías y a Eliseo respectivamente. Pero la viuda de Naín recibió ayuda sin que ella la pidiera. Esto significa que Dios se preocupa por nosotros incluso cuando no podemos pedirle ayuda o nos sentimos indignos de hacerlo. Jesús vio el problema y lo resolvió, muy característico de Jesús a lo largo de todo su ministerio. La verdadera religión implica cuidar de los huérfanos y las viudas que nos rodean. Santiago capítulo 1 verso 27. Aunque obviamente no podremos hacer todos los milagros que hizo Jesús, ¿qué podemos hacer para servir a quienes sufren a nuestro alrededor? Audioescuelasabática.com. Miércoles 26 de octubre. La hija de Jairo. Las resurrecciones antes de la muerte y la resurrección de Jesús no se limitaron a ningún grupo étnico específico ni a ninguna clase social en particular. Moisés fue quizá el mayor conductor humano del pueblo de Dios que jamás haya existido. Deuteronomio capítulo 34, versos 10 al 12. Por otro lado, la pobre viuda fenicia ni siquiera era israelita. Primera de Reyes capítulo 17, verso 9. La tsunamita era prominente en su comunidad. Segunda de Reyes capítulo 4, verso 8, aunque no era hebrea. La viuda de Naín tenía un solo hijo, el que probablemente dependía. Lucas capítulo 7, verso 12. Por su parte, Jairo era un dirigente de la sinagoga, probablemente en Capernaum. Marcos capítulo 5, verso 22. Más allá de sus diferentes antecedentes culturales o estatus social, el poder vivificante de Dios bendijo a todos ellos. Escucha Marcos capítulo 5 versos 21 al 24 y 35 al 43. ¿Qué podemos aprender de la muerte a partir de las palabras de Cristo? La niña no está muerta sino duerme. Marcos capítulo 5 verso 39. Escuchemos a continuación Marcos capítulo 5 versos 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Versículos 35 al 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la hija y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente.
Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. La hija de Jairo, de 12 años, yacía mortalmente enferma en su casa. Por lo tanto, él buscó a Jesús y le rogó que fuese a su casa y pusiese sus manos sanadoras sobre ella. Pero antes de que pudieran llegar allí, alguien ya llevó la triste noticia: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Marcos capítulo 5, verso 35. Entonces Jesús le dijo al padre afligido: no temas, cree solamente. Marcos capítulo 5, verso 36. De hecho, todo lo que el padre podía hacer era confiar totalmente en la intervención de Dios. Al llegar a la casa, Jesús les dijo a los que estaban allí reunidos: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Marcos capítulo 5, verso 39. Lo ridiculizaron porque 1. Sabían que ella estaba muerta, y 2. No comprendieron el significado de sus palabras. La consoladora expresión por la cual el sueño equivale a la muerte parece haber sido la forma favorita de Cristo para referirse a ese estado. Mateo capítulo 9, verso 24, Lucas capítulo 8, verso 52, Juan capítulo 11, versos 11 al 15. La muerte es un sueño, pero es un sueño profundo del cual solo el gran dador de la vida puede despertarnos, porque solo Él tiene las llaves del sepulcro. Apocalipsis capítulo 1, verso 18, Juan capítulo 3, verso 26, Romanos capítulo 6, verso 23, Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, páginas 596. Después de la resurrección de esta niña, los que la vieron se espantaron grandemente. Marcos capítulo 5, verso 42. No es para menos. Por ahora la muerte es definitiva, absoluta y aparentemente irreversible. Haber visto algo como esto con sus propios ojos seguramente debió haber sido una experiencia increíble que les cambió la vida. Las palabras de Jesús: no temas, cree solamente, Marcos capítulo 5, verso 36, todavía son valiosas para nosotros. ¿Cómo podemos aprender a hacer esto incluso en medio de situaciones de temor, que son los momentos más importantes para seguir creyendo? Audioescuelasabática.com. Jueves 27 de octubre. Lázaro. Escucha Juan capítulo 11, versos 1 al 44. ¿En qué sentido Jesús fue glorificado por la enfermedad y la muerte de Lázaro? Juan capítulo 11, verso 4. Juan capítulo 11, versos 1 al 44. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está muerto. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días en su lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron a los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas para allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él.
Dicho esto, le dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado allí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, quien ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado allí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. También aquí Jesús utiliza la metáfora del sueño al hablar de la muerte. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Juan capítulo 11, verso 11. Aunque algunos pensaron que se refería al sueño literal. Juan capítulo 11, versos 11 al 13. Jesús enunció claramente lo que quiso decir: Lázaro ha muerto. Juan capítulo 11, versos 12 al 14. En realidad,
cuando llegó a Betania. Ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Su cadáver ya estaba en descomposición. Juan capítulo 11, versos 17 y 39. Cuando un cuerpo comienza a descomponerse al punto de heder, no cabe duda, la persona está muerta. En este contexto, cuando Jesús dijo a Marta, tu hermano resucitará, Juan capítulo 11, verso 23, ella reafirmó su fe en la resurrección final. Pero Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan capítulo 11, versos 23 al 26. Y Jesús agregó, si crees, verás la gloria de Dios. Juan capítulo 11, verso 40. Marta creyó y vio la gloria de Dios en la resurrección de su hermano. La Biblia dice que la palabra de Dios creó la vida. Salmos 33, 6. Y su palabra puede recrear la vida, como en el caso de Lázaro. Después de una breve oración, Jesús ordenó, Lázaro, ven fuera. Juan capítulo 11, verso 43. Inmediatamente estas personas presenciaron el poder vivificante de Dios, el mismo poder que llamó a nuestro mundo a la existencia y el mismo poder que al final de los tiempos devolverá la vida a los muertos en la resurrección final. Al resucitar a Lázaro, Jesús demostró que tenía el poder de vencer la muerte. Y para seres como nosotros, que inevitablemente morimos, ¿qué mayor manifestación de la gloria de Dios podría haber? Vuelve a escuchar Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En un reglón, Jesús habla de los creyentes que mueren y en el siguiente dice que los creyentes nunca morirán. ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí? ¿Y por qué es tan importante entender que la muerte es un sueño inconsciente para comprender las palabras de Cristo? ¿Y por qué sus palabras nos ofrecen tanta esperanza como seres destinados a la tumba? Audioescuelasabática.com. Viernes 28 de octubre. Para estudiar y meditar. Lee Elena de White en Patriarcas y Profetas, La muerte de Moisés. Páginas 502 a la 513. Y Profetas y Reyes, una severa reprensión. Páginas 94 a la 105. Un profeta de paz. Páginas 178 a la 183. El deseado de todas las gentes, el centurión. Páginas 282 a la 287. El toque de la fe. Página 310 a la 311. Lázaro sal fuera. Páginas 482 a la 494. En Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5, verso 12. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cristo, en Juan capítulo 11, versos 25 y 26, miraba hacia adelante a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles, y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar
al resucitar a Lázaro de los muertos, representaría la resurrección de todos los justos muertos. Por medio de sus palabras y sus obras, se declaró el autor de la resurrección. El que pronto iba a morir en la cruz, estaba allí con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, y afirmaba su derecho y su poder para dar vida eterna. Deseado de todas las gentes, página 489. Preguntas para dialogar 1. Muchos murieron durante el ministerio profético de Elías y de Eliseo, así como también durante el ministerio terrenal de Cristo. Solo unos pocos resucitaron. Ver Lucas capítulo 4, versos 24 al 27. Piensa también en la experiencia de todos los muertos, ya sea que su resurrección haya ocurrido en el pasado o que se efectúe en la segunda venida. ¿Cuál es la diferencia, al menos en lo que respecta a sufrir la muerte? 2. Muchos autores a lo largo de los siglos han escrito sobre la futilidad de una vida que siempre termina en la muerte. Al igual que todas las demás criaturas vivientes del mundo animal, todos morimos. Sin embargo, para la humanidad, en cierto sentido, nuestra situación es peor que para los animales porque sabemos que vamos a morir. Ver Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Ellos no. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros la promesa de la resurrección? 3. Si piensas que el alma es inmortal y que los muertos, especialmente los muertos justos, viven en el cielo después de haber muerto, ¿qué necesidad hay de la resurrección al final de los tiempos? 4. Si alguien llama y pregunta, ¿está Sally allí? Tú podrías responder, sí, pero está durmiendo. Sin embargo, si alguien llama y pregunta, ¿está Sally allí? Tú no vas a responder, sí, pero está muerta. ¿Por qué no? ¿Qué nos enseña esto sobre la naturaleza de la muerte?